Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar nuevos actores que retrasan la recuperación de la capa de ozono. Hablamos con Julián Villamayor. Todos necesitamos el oxígeno para respirar, un oxígeno que abunda en forma de moléculas compuestas por dos átomos. Pero hay otras posibles asociaciones y una de ellas, la más famosa, agrupa a 3 átomos de oxígeno y se conoce con el nombre de ozono. El ozono es un gas a temperatura ambiente, un gas que desprende un olor peculiar, que se nota especialmente durante las tormentas eléctricas, porque se crea como consecuencia de los rayos. No obstante, aunque el ozono, a nivel de la superficie terrestre, tiene tanto origen natural como artificial, porque se usa como desinfectante y en procesos industriales, su principal protagonismo lo alcanza en las capas altas de la atmósfera. Es en la estratosfera, en alturas que rondan los 25 kilómetros, donde, gracias a la acción de los rayos ultravioletas del Sol, el ozono se convierte en una especie de defensor de la vida que se desenvuelve en la superficie. Y es que, en esos lugares, el ozono bloquea la radiación ultravioleta más dañina e impide que llegue hasta nosotros. Pero esa capa protectora, la capa de ozono, ha sufrido cambios notables durante los últimos 50 años debido a la acción de ciertos compuestos liberados por el ser humano. Aquellos compuestos, denominados clorofluorocarbonos, o CFCs, destruyen el ozono estratosférico y ponen en peligro a los seres vivos. Por suerte para nosotros, los gobiernos de todo el planeta se pusieron de acuerdo para reducirlos y el ozono se está recuperando. No obstante, esa recuperación no es todo lo rápida que desearíamos, porque los CFCs no son los únicos factores que atacan al ozono. Un artículo recientemente publicado por nuestro invitado en Hablando con Científicos, Julián Villamayor, llama la atención sobre otros productos destructores del ozono, conocidos como halógenos de vida corta. Hablamos con Julián Villamayor. Es investigador postdoctoral en el Departamento de Química Atmosférica y el Clima del Instituto de Química Física Blas Cabrera, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y ha publicado recientemente un artículo muy interesante en la revista Nature Climate Change que habla del ozono. La capa de ozono la conocemos desde hace muchísimo tiempo, pero parece ser que su recuperación depende de en qué situación, en qué lugar se encuentre y de qué sustancias se estudien, pues puede ser más o menos, digamos, la deseada por todos. Bueno, ya nos lo explicará él. Ante todo, un saludo. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos, Julián. Muchísimas gracias a ti, Ángel, por invitarme. Bueno, hablamos del ozono, lógicamente, el ozono estratosférico, que está en la alta atmósfera, ¿no? Que es muy importante para la vida, tengo entendido. Eso es, como decías, es ampliamente conocido la capa de ozono, que es el escudo, digamos, protector que tenemos de los rayos ultravioleta del Sol, que son muy dañinos, ¿no? para la vida que hay en la Tierra. Bueno, la capa de ozono está ahí protegiéndonos siempre y allá por los años 80 se descubrió que nosotros, los seres humanos, estamos incidiendo negativamente en esa cantidad de ozono y por lo tanto poniendo en peligro a la vida que hay por debajo en la superficie, porque están permitiendo el paso de esa radiación ultravioleta, ¿no? Eso es. Explica un momento antes de empezar, ¿qué es el ozono?
Vamos por partes. El ozono no es más que una molécula particular del oxígeno, que es por supuesto, es un elemento esencial, ¿no?, para la vida en la Tierra y sin el cual no estaríamos aquí, seguramente. Entonces, lo que ocurre en la estratosfera, que es donde se encuentra en mayor concentración, es que el oxígeno sufre unas reacciones de fotólisis por la radiación solar y se descomponen las moléculas de O2, que son las más abundantes por lo menos en las capas más bajas de la atmósfera, se disocia, ¿no? Se separa en dos átomos de oxígeno. Claro, o sea que el oxígeno normal, el que respiramos, es un oxígeno en el que la molécula está compuesta por dos átomos unidos entre sí, ¿no? Eso es. Entonces, en la estratosfera, especialmente en la zona, en los trópicos, porque es donde se recibe mayor radiación solar, los rayos ultravioleta, digamos que rompen estas moléculas de O2 en dos átomos de O, ¿vale?, de oxígeno separados. Entonces, estos átomos de oxígeno se pueden combinar con una molécula de O2 y formar una molécula de O3, que es el ozono. Entonces, esto, como hemos dicho, la principal fuente de ozono en la estratosfera ocurre en los trópicos. Pero la capa de ozono se distribuye también hasta los polos. Entonces, ¿cómo llega hasta los polos? Pues es que la circulación atmosférica, en este caso la circulación estratosférica, juega un papel muy importante porque distribuye desde los trópicos hacia los polos todas estas masas, masas de aire muy ricas en ozono que hay desde los trópicos hacia los polos. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? Porque la circulación, tanto en la troposfera como en la estratosfera, la circulación atmosférica básicamente lo que hace es distribuir energía. Entonces, como recibimos en la Tierra mayor energía por parte del Sol en la parte de los trópicos, este calor lo tenemos que distribuir, ¿no? La atmósfera lo tiende a distribuir por todo el globo. Entonces, eso lo hace por medio de dinámica. Entonces, por eso están todas estas circulaciones, toda la circulación general de la atmósfera. Y en la estratosfera lo que ocurre, así a grandes rasgos, es que hay como una especie de efecto fuente, ¿no? Que todas las masas de aire más cálidas que vienen desde los trópicos ascienden por la estratosfera hasta las capas más altas y se enfría arriba, entonces eso luego cae hacia los polos, como si fuera una fuente, ¿no? Ya. O sea, hay una circulación que lleva todo ese aire que se va cargando de ozono hacia los polos. De tal manera que en principio tenemos una capa, digamos, en la parte alta de la estratosfera que tiene ozono y que nos está protegiendo prácticamente en todos los lugares de la Tierra. O sea, no solo que lo que se arrastra hacia los polos, digamos, es una parte de lo que se produce más abajo, ¿no? En lugares donde incide mejor o más la luz del sol. Exacto, eso es. Entonces, al final no deja de ser el resultado de un equilibrio entre el oxígeno, entre las moléculas de oxígeno y la radiación ultravioleta. Entonces, luego este ozono, cuando llega a los polos, se destruye. Entonces, como digamos que nace en los trópicos, llega por la circulación estratosférica hasta los polos y ahí desaparece, muere, ¿no? Digamos. Claro, por eso cuando hablan del agujero de ozono se produce precisamente en los polos, que es donde hay menos cantidad de ozono, ¿no? Sí, más o menos. Lo que ocurre es que de lo que te estoy hablando es una situación de equilibrio, ¿no? Lo que ocurría antes de que existiera el agujero de la capa de ozono y se empezara a destruir. Lo que pasa es que, claro, a lo largo de los años 70 más o menos, aparecieron estos compuestos que destruyen el ozono, que son los clorofluorocarbonos, los CFCs, ¿vale? Voy a llamarlos CFCs por simplicidad porque es un trabalenguas. Entonces aparecieron estos CFCs y se desajustó este equilibrio, digamos, ¿vale? Esos CFCs eran productos que estaban incluidos en los sprays, se utilizaban como refrigerantes en los frigoríficos, en fin, una serie de lugares o de aparatos que son de uso corriente. Exacto. Y la cosa es que se empezaron a utilizar después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo empezaron a producirse en los años 50 y 60. ¿Y por qué se empezó a utilizar estos compuestos que son tan dañinos, digamos? No se hizo deliberadamente. La cosa es que inicialmente se pensaban que eran sustancias inertes,
no reaccionan, ¿no? Que uno puede producir y emitir a la atmósfera, que no va a reaccionar con nada en la atmósfera y no va a alterar el comportamiento natural de las cosas. Y no están muy desencaminados, porque es que lo que ocurre es que estos compuestos tienen un tiempo de vida que es muy, muy largo. O sea, hasta pasados los 50 años por lo menos, entre 50 o hasta 100 o 500 años, pueden ser inertes en la atmósfera y no reaccionar con nada. Lo que ocurre es que finalmente estas moléculas, digamos que se rompen, ¿no? Se disocian y liberan cloro atómico, que es súper reactivo, particularmente con el ozono. Entonces, claro, entonces no se sabía eso, pero sí que a partir de los años 70, a mediados de los 70, empezaron a aparecer unos primeros trabajos que sí que demostraban que estos CFCs reaccionaban con el ozono y que eran muy destructivos. Bien, eso era entonces, pero estás hablando de unos productos que se generan a lo mejor en los años 50, que tienen alrededor de 50 años de vida media. Quiere decir que todavía hay bastantes productos de estos que se generaron por aquellos tiempos, ¿no? Eso es, sí. Entonces, como decía, en los años 70 se empezó a tener ya conciencia, pruebas científicas de que estos compuestos destruían el ozono. De hecho, se hicieron con modelos, se hicieron proyecciones de cómo afectarían estos compuestos a finales del siglo XXI, y demostraban sugerían estos resultados que a finales, que para el año 2100 la capa de ozono en promedio habría perdido un 3 y un 4% de su concentración de ozono, que en principio parece poco, y además para entonces, estamos hablando de los años 70, para entonces 2100 estaba muy lejos. No obstante, los científicos sí que alertaron de que, aunque fuera una cantidad muy chiquitita, esto podía tener efectos en el cáncer de piel importantes. Entonces sí que se empezó a despertar cierta inquietud. Sí, claro, hablas de efectos en la incidencia de cáncer, porque la capa de ozono lo que hace es protegernos de los rayos ultravioleta más dañinos, o sea que deja pasar lo que llaman los rayos UVA, pero hay otros rayos de mayor frecuencia y muchísimo más peligrosos, que son los UVB y UVC, que los detienen o aminoran su paso la capa de ozono. Si esos rayos ultravioletas, digamos, de más alta energía, atraviesan la capa de ozono y llegan a nosotros, nos pueden provocar efectos nocivos, como son cánceres de piel y otras enfermedades que son muy dañinas. Eso es. Sí, el cáncer de piel es solo un ejemplo, pero claro, es lo que a la sociedad llama mucho más la atención, ¿no? Pero por supuesto, quitarnos o reducir el filtro que tenemos de la radiación ultravioleta es muy dañina en muchísimos más aspectos, en toda la actividad biológica que hay en el planeta. Entonces, siguiendo un poco con la historia, después de estos trabajos, de estas investigaciones, en el año 1985, que hubo una convención de la ONU en Viena, en la que se discutía el estado de la capa de ozono, se abordó esta preocupación que había, ¿no?, por la capa de ozono. Y de hecho lo que hicieron fue, pues a partir de esa convención se trató de fomentar más los estudios sobre la capa de ozono, cómo se destruye y qué es lo que lo destruye. Y ya se apuntaron, por supuesto, a los CFCs, pero no se firmó ningún acuerdo para prohibirlos. Ya por entonces se empezó a hablar de lo que es el agujero de ozono, ¿no? Más o menos, todavía no se conocía el agujero de ozono. De hecho, es que creo que la convención esta de Viena, no sé si fue como en marzo, y unos poquitos meses después salió publicado el famosísimo artículo de Farman y colaboradores, en el que se demostraba por primera vez que en la Antártida, sobre la Antártida, una tercera parte de la capa de la concentración de ozono se había perdido en los últimos 20 años. Fue un resultado súper revolucionario. ¿Por qué? Porque si bien sí que se conocía el efecto dañino de los CFCs en la capa de ozono, los modelos, todos los estudios que habían considerado estos efectos,
no reproducían un agujero de ozono como el que estaba viendo en la capa de ozono sobre la Antártida. Claro, cuando hablamos de agujeros no es que hubiera desaparecido todo el ozono, sino que las imágenes que se obtenían, como partían de la base de un límite, digamos, de concentración, cuando iba por debajo no le daban color y entonces aparecía una zona oscura, sí, ¿no? Una zona que parecía que había... En realidad lo que pasaba era que había bajado muchísimo o bastante el nivel de ozono en esa zona, ¿no? Exacto. Sí, mira, para que te hagas una idea, volviendo al dato que te había dado antes de que se había proyectado en esos trabajos de los años 70, se había proyectado que para 2100 se iba a perder en promedio global, ¿vale? Entre un 2 y un 4%, antes no sé lo que he dicho, pero es entre un 2 y un 4% lo que se estimaba que se iba a perder de la capa de ozono. Pues este trabajo de Farman y colaboradores del año 85 decían que en los últimos 20 años sobre la Antártida se había perdido una tercera parte, no un 2 o un 4%, y en cosa de 20 años frente a no sé cuántos, 100 y 130 años que se proyectaba lo otro. O sea, era una cosa que realmente hizo saltar las alarmas, básicamente. Fue a raíz de este descubrimiento pues que surgió después el protocolo de Montreal, apenitas 2 añitos después. O sea, que fue... realmente la preocupación era importante. Claro, ese protocolo de Montreal al final era una reunión, un esfuerzo internacional por bloquear la producción de esos productos, ¿no? Eso es, claro. Entonces ya en el protocolo de Montreal... al contrario de lo que ocurrió en la Convención de Viena, sí que se puso sobre la mesa una lista de compuestos, de CFCs dañinos para la capa de ozono y firmaron la gran mayoría de países, sobre todo los más importantes económicamente, firmaron un acuerdo por el que se comprometían a dejar de producir estas sustancias. Fue una cosa, desde luego, fue un acuerdo medioambiental a nivel global magnífico, ¿no? Eso demuestra que cuando se ponen de acuerdo la ciencia y la política pueden hacer cosas muy importantes, ¿no? Cuando se quiere se puede. Sí, muy interesante. Bueno, esa era la historia. Lógicamente, la historia continúa. ¿Qué pasó después de 1987? Una vez que ya se llegó a ese acuerdo y empezaron, entiendo, a cumplirse los acuerdos de no producir esos CFCs y sustituirlos por otras sustancias químicas, digamos, menos dañinas, porque obviamente los frigoríficos los seguimos teniendo en la cocina. ¿Qué pasó con el agujero de ozono? ¿Empezó a recuperarse? Bien, pues justo firmado el protocolo de Montreal, como te puedes imaginar, pues no es cortar un grifo inmediatamente. O sea, pasaron unos pocos años en los que los países se fueron adaptando. Como tú has dicho, lo que hicieron fue sustituir estos CFCs por otras sustancias que sí que son inertes, o esperemos, no, que sí que son inertes y bueno, la verdad es que uno de los éxitos del protocolo de Montreal fue que entiendo que fue relativamente sencillo encontrar unos sustitutos a estos CFCs, porque tú imagínate el impacto en la industria que esto tuvo que tener. No obstante, se hizo, la industria se adaptó a esto y al cabo de los pocos años se dejaron de emitir por lo menos la gran parte de estas sustancias. Y como te decía antes, que los CFCs, que tienen un tiempo de vida muy muy largo, de unos 50 años, tampoco podemos esperar ver un efecto inmediato, ¿no? Porque si bien se dejaron de emitir a finales de los 80 o sí, más o menos, pues el efecto se esperaría ver pasados unas décadas, ¿no? Y así ha ocurrido. Entonces, de hecho, la ONU sigue haciendo un seguimiento muy continuado del estado de la capa de ozono, que se lo encarga a un grupo de expertos que cada 4 años, creo que redactan un informe. Y en el último informe que salió publicado el año pasado, bueno, se veía que se confirmaba, digamos, que a lo largo de los últimos años
se ha ido recuperando de forma bastante exitosa la concentración de ozono en la capa de ozono gracias a estas medidas que se tomaron con el protocolo de Montreal. Y de hecho, en el último informe se hizo una estimación de que de aquí a unos 40 años la capa de ozono se habrá recuperado a niveles de ozono previos a los años 70, que es cuando empezó a destruirse a lo bestia, digamos, el ozono de la capa de ozono. Bien, en principio eso es primero una victoria de la ciencia, ¿no? Y una victoria de los acuerdos a los que pueden llegar los humanos cuando se lo proponen, sobre todo cuando ven la espada de Damocles ahí encima que le puede caer en la cabeza, como en este caso era el hecho de que desapareciera o que se disminuyera demasiado esa capa de ozono. Pero las cosas nunca son tan fáciles, ¿no? Siempre hay por ahí una serie de posibilidades que conviene estudiar, ¿no? Y ahí es donde entra vuestro trabajo. Vosotros habéis estado estudiando no ya esos CFCs que ya se estudiaron y ya se conocen y todo eso, sino otros compuestos y sus efectos en la capa de ozono, ¿no? Eso es. Ahora entramos entonces a explicar qué son los halógenos de vida corta, ¿no? Que son los que hemos estudiado en nuestro trabajo y en los que tantísimos años han dedicado en el grupo donde estoy trabajando. Porque en principio lo que dice el artículo es que ahí hay unos productos, que es lo que tú llamas halógenos de vida corta, que también intervienen en la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Y por lo tanto hay que tenerlos en cuenta. Eso es, porque no están considerados, hasta ahora no se conocían sus efectos dañinos en la capa de ozono. Y por lo tanto no estaban incluidos en ese protocolo de Montreal y los acuerdos que hayan venido desde entonces, ¿no? Exactamente. Bien, ¿qué es un halógeno de vida muy corta? ¿Cuáles son? Pon unos ejemplos. Pues bueno, primero los halógenos son el cloro, el bromo y el yodo. Por ejemplo, los CFCs son compuestos de halógenos porque contienen cloro, ¿vale? Y es que los halógenos son muy reactivos con el ozono, destruyen ozono. Vale, o sea, de cuando estudiábamos química y veíamos esa tabla periódica, los halógenos están en una columna donde están el cloro, el bromo, el yodo y demás. Eso es. Vale, y eso puede formar moléculas, y en las moléculas que incluyen esos átomos, pues en principio serían también considerados sustancias, no sé, halógenas o halogénicas, no sé cómo se llama. Sí, halógenas, halogenadas. Vale, no sé vale, si o sea, son sustancias que contienen ese cloro, bromo y yodo, ¿no? Eso es. Entonces, realmente son sustancias muy parecidas a los CFCs, porque son, como tú dices, son compuestos, que incluyen algún átomo de cloro, de bromo o de yodo. ¿Hay alguna sustancia por ahí que nos suene que sea de este tipo? Sí, por ejemplo, de origen antropogénico sobre todo están el diclorometano, que es el que se encuentra en mayor concentración, y el cloroformo también. El cloroformo, bien, ese ya nos suena de muchas cosas. Nos suena más, sí. Lo digo, no está en tanta concentración como el diclorometano, pero bueno, es el segundo, el que viene después en concentración y bueno, es el más conocido, ¿no? La verdad es que el cloroformo es una sustancia que tiene una larga historia, ¿no? Porque inicialmente se utilizó como anestésico y de hecho fue el primer anestésico que se descubrió, y a partir de ahí se pudieron realizar operaciones quirúrgicas sin hacer sufrir tanto a los pacientes. Pero claro, aquello ha quedado atrás porque de hecho posteriormente se descubrió que tenía una cierta toxicidad, y por lo tanto ahora se utilizan otras sustancias durante las operaciones. Pero conviene recordar que el cloroformo se sigue utilizando para muchas otras cosas. Se emplea habitualmente, por ejemplo, en las tintorerías como disolvente de grasas o en la limpieza al seco, en extintores de incendios, para la fabricación de colorantes, insecticidas, etcétera. O sea que realmente es una sustancia, digamos, bastante popular en ese sentido. Eso es. Pero el diclorometano que has mencionado también es incluso más abundante, o se utiliza más, ¿no? ¿Para qué sirve el diclorometano? El diclorometano, tengo entendido que se produce, es un disolvente. Se utiliza bastante, por lo que yo sé, en la industria para fabricar pasta de papel, y por lo visto también se utiliza mucho para la fabricación de café descafeinado, que es una cosa que descubrí el otro día y que me llamó mucho la atención.
pero realmente yo no te sé decir cuál es la fuente principal, ¿vale?, de las emisiones de estos compuestos. No sé si es por la industria del papel, si es por el café o a quién, no sé a quién atribuírselo. Claro, la importancia es que es un producto que generamos los seres humanos como consecuencia de las actividades industriales, ¿no? ¿O también es un producto natural? Bueno, pues estos compuestos de cloro principalmente vienen de origen antrópico, ¿no?, generado por la actividad industrial. Pero también existe un grupo muy importante que son compuestos principalmente de bromo y de yodo que son emitidos de forma natural, sobre todo por la superficie de los océanos, por la actividad biológica. Muy bien, Julián, vamos a tomarnos un descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Julián Villamayor. Es investigador postdoctoral en el Departamento de Química Atmosférica y el Clima del Instituto de Química Física Blas Cabrera, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Julián, hablabas de esos productos que generamos como consecuencia de actividades industriales, productos como el cloroformo o el diclorometano. Pero una vez más se trata de productos que contienen cloro. El cloroformo, de hecho, en la fórmula pues contiene 3 átomos de cloro por cada átomo de cloroformo, el diclorometano contiene 2 y estamos produciendo ese halógeno, el cloro, que era el mismo que liberaban los CFCs, ¿no? ¿Qué diferencia hay con los CFCs entonces? Pues la principal diferencia que hay con los CFCs es el tiempo de vida. ¿Te acuerdas que te decía que los CFCs tienen un tiempo de vida superior a los 50 años? Que es este tiempo en el que tarda una molécula que contiene cloro, en el caso de los CFCs, en romperse y en liberar ese átomo superreactivo de cloro. Pues con los halógenos de vida corta que hemos estudiado nosotros, ocurre que el tiempo de vida es inferior a los 6 meses. O sea, nada que ver, hay una diferencia brutal. Entonces, lo que ocurre es que, por lo general, estos compuestos, que recuerdo que son tanto de origen natural como de origen antropogénico, generalmente están en la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera. Ocurre esto porque, como reaccionan tan rápidamente, pues se emiten desde la superficie y terminan reaccionando y desapareciendo en capas más bajas de la atmósfera. ¿También absorben la radiación ultravioleta y liberan ese átomo de cloro? Y entiendo que el de bromo y el yodo que tendrán un efecto parecido, ¿no? Porque habíamos hablado de los CFC que liberaban el cloro, pero como ahora añades bromo, yodo y demás, los efectos en cuanto a destrucción de ozono serán similares. Sí, cada compuesto tiene una reacción química distinta, pero el efecto sobre el ozono es de destrucción, igual que el de los CFCs. Lo que ocurre es que, como te decía, como tiene un tiempo de vida muy corto, pues generalmente su efecto principal ocurre en la capa más baja de la atmósfera, ¿no? en la troposfera. Y de hecho, no es de lo que se ocupa mi trabajo, pero bueno, sí que hay trabajos del grupo que muestran cómo estos compuestos halogenados de vida corta
sí que controlan la concentración de ozono troposférico, que a diferencia del efecto que tiene el ozono en la capa de ozono estratosférica, el ozono troposférico es un gas de efecto invernadero. Digamos que, por ejemplo, los halógenos de vida corta que se emiten de forma natural, pues contribuirían a mitigar en parte el efecto invernadero. O sea que aquí tenemos un efecto totalmente distinto del ozono, ¿no? Porque el ozono en la estratosfera conviene que esté ahí porque nos protege de los rayos ultravioleta de alta energía, pero en la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera, es un gas de efecto invernadero y por lo tanto si se destruye estamos revirtiendo o mitigando el efecto invernadero. Nos viene bien, claro, es como una respuesta de defensa natural, digamos, ¿no? Los océanos, cuando se calientan, mayor actividad biológica hay, mayores emisiones de estos compuestos, sobre todo de bromo y de yodo, se emiten en la atmósfera y más ozono destruyen. De todas formas, me dices que destruyen el ozono en la troposfera. Bueno, en las capas de la atmósfera, pues tenemos la biosfera, que es la más baja, la troposfera, la estratosfera, en ese orden, ¿no? A medida hacia arriba. El hecho de que se destruya en la troposfera significa que luego eso afecta de alguna manera al ozono que existe en la estratosfera y luego a toda esa circulación que hablábamos antes, hasta los polos que habías comentado y que es la circulación general de la Tierra. Realmente en el sistema climático todo está ligado, ¿no? O sea, tampoco se puede afirmar esto, pero lo que abordamos nosotros en nuestro trabajo es cómo estos halógenos de vida corta, que como te he dicho antes, tienen su papel, juegan un papel principalmente en la troposfera. ¿Cuál es el papel de estos halógenos en la estratosfera? ¿No? Porque aunque tengan un tiempo de vida muy corto, en las zonas tropicales, que es donde se recibe mayor radiación solar y por tanto son zonas más cálidas, tenemos movimientos ascendentes de aire que son muy intensos. Entonces es como si fuera un ascensor muy eficaz, muy eficiente que transporta masas de aire desde las capas más bajas de la atmósfera hasta incluso la estratosfera. Entonces, por medio de este ascensor, digamos, los halógenos de vida corta son capaces de llegar y de reaccionar con la capa de ozono en la parte más baja de la estratosfera, entre unos 15 y unos 24 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, y en la región tropical, ¿vale? Nosotros hemos centrado nuestro estudio entre 30 grados norte y 30 grados sur. Ya entiendo. Así que, aunque tengan vida corta, en condiciones normales quedarían en la troposfera, decía, que es la zona más baja, pero debido a esas corrientes ascendentes llegan más rápidamente y por lo tanto, como tienen vida corta, les da tiempo a llegar a la estratosfera y también afectan a una parte de la estratosfera, dices la parte baja, ¿no? O sea, que ahí contribuyen a la pérdida de ese ozono estratosférico. Eso es. ¿Y por qué? Y uno se puede preguntar, bueno, pues si llegan una pequeña parte solamente de estas sustancias y además a una pequeña región de la estratosfera, no es muy pequeña, pero la estratosfera es muy grande. ¿Por qué es tan importante? Bien, pues primero porque existe una peculiaridad de esta región, de la baja estratosfera tropical. Si uno mira la tendencia de la concentración de ozono a lo largo de los últimos años, desde que se tienen medidas, uno puede ver que tras los años 90, creo que es, cuando se obtiene la mayor tendencia de recuperación de ozono por efecto de las medidas que se tomaron a partir del Protocolo de Montreal, uno puede ver en esa tendencia que en promedio, si uno promedia la concentración de ozono de toda la capa de ozono global y obtiene una tendencia de recuperación. Pero si uno mira por regiones, obtenemos que la mayor recuperación de ozono, por supuesto, es sobre los polos y en las capas más altas de la estratosfera. Pero en concreto en la baja estratosfera tropical seguimos teniendo una tendencia de destrucción.
que es algo que creo que no sabe mucha gente. Y entonces se ha tratado de entender por qué ocurre esto. Entonces hay estudios que han atribuido esta tendencia de destrucción principalmente a la dinámica atmosférica. Bien, o sea que ya se había detectado anteriormente esa tendencia a la recuperación en las capas altas de la estratosfera, pero también se había detectado una disminución de la capa de ozono en las zonas más bajas de la estratosfera. Y dices que se justificaba esa reducción por una cuestión dinámica. ¿Qué quieres decir con eso? Como te decía antes, en la parte tropical tenemos una convección muy fuerte, unos movimientos ascendentes de masas de aire que es muy intenso. El calentamiento global está intensificando esta circulación. Entonces, en la baja estratosfera tropical tenemos una alta concentración de ozono, porque es parte de la capa de ozono, y esta intensificación de los movimientos ascendentes, de la convección, lo que hace, digamos, es como barrer el ozono hacia capas más altas. Entonces, a medida que se intensifica el calentamiento global, se intensifica esta circulación y también se intensifica este barrido. Entonces uno obtiene una tendencia de destrucción, de desaparición de ozono en esta región. Sí, Entonces, sí, o sea, y claro, en esta región es donde vivimos. O sea, que ahí es donde más nos afecta. En esta región, bueno, claro, es que esa es otra cosa muy importante. Es que, aunque solamente sea en la capa más baja de la estratosfera, alteraciones en el ozono en esta región no son alteraciones en los polos, que apenas hay población. Es que entre 30 grados norte y 30 grados sur existe la mayor concentración de humanidad que hay en todo el planeta. Entonces es delicado, sí, es importante preocuparse por esta región. Pero ¿se puede cuantificar esa pérdida para, no sé, para hacernos una idea del peligro si lo hay? Sí, mira, en los últimos años, en los últimos 20 años más o menos, se estima que se ha perdido en torno a un 1,5% del ozono en esta región. Parece que no es mucho, porque además lo que ocurre es que en las capas más altas de la estratosfera lo que ocurre es que se está recuperando el ozono. Pero bueno, es importante, si queremos recuperar la capa de ozono natural, digamos, pues deberíamos ver por qué se está destruyendo en otras regiones cuando hemos estado prohibiendo ya, dejando de emitir sustancias que destruyen el ozono. O sea que en principio habría que tener en cuenta todas estas sustancias que no se habían tenido en cuenta hasta ahora para poder seguir cuidándonos o cuidando el ozono, que es una forma de cuidarnos a nosotros mismos también, claro. Sí, realmente lo que se sabía hasta ahora es que como esta tendencia de destrucción en la baja estratosfera tropical se había atribuido al calentamiento global, realmente el mensaje sería que el calentamiento global también continúa destruyendo la capa de ozono, aunque solamente sea en una región. Y lo que pasa es que estos trabajos que demostraron este efecto dinámico predominante no tuvieron en cuenta al menos una parte de estos halógenos de vida corta. Sí los tuvieron en cuenta, pero con un modelo un poquito más simplificado de lo que hemos utilizado nosotros, y sobre todo no incluyeron todas las especies de halógenos de vida corta. Entonces se llegó a la conclusión de que estos halógenos de vida corta pues no eran muy importantes para explicar esa tendencia. O sea que vosotros habéis ahí utilizado un modelo que ya recoge todas estas nuevas informaciones, ¿no? ¿Qué dice ese modelo? Porque al final los modelos se utilizan para intentar, de alguna manera, extraer información sobre lo que pueda suceder en un futuro si siguen utilizándose estos productos. Eso es. Pues nosotros lo que hemos hecho es, digamos que mi trabajo es casi una parte final de todo el trabajo que se ha ido haciendo a lo largo de los últimos 20 años en el grupo donde yo trabajo, que se ha centrado, luego si quieres ya ahondamos un poco más, pero mi grupo se ha centrado muchísimo en el papel que los halógenos tienen en la atmósfera y en última instancia en el clima. Entonces lo que hemos hecho en mi trabajo es implementar una química nueva que no esté implementada en ningún otro modelo de circulación global, ningún otro modelo climático,
se ha implementado muy específicamente la química asociada a estos halógenos de vida corta. Y además se han incluido información de emisiones, tanto de origen natural como de origen antropogénico, de estos compuestos. Entonces, con todo eso metido en el modelo, hemos corrido unas simulaciones que nos han ayudado a detectar si estos halógenos tienen algún papel o no sobre el ozono estratosférico. Entonces, lo que hicimos un ejercicio en el que corríamos una simulación con el modelo sin esta química, ¿vale? Pues sin esta química de halógenos, que sería una configuración de modelo estándar, ¿vale? Porque ningún otro modelo tiene implementada esta química. Y después metimos la química de estos halógenos de vida corta, la implementación de esta química en el modelo y comparamos. Entonces, vimos que sin efecto de halógenos, en la baja estratosfera tropical obtenemos una tendencia de destrucción de ozono. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho y como habían dicho trabajos previos, esto está asociado a una tendencia en la dinámica, ¿no? Por el calentamiento global. Claro, o sea, habías dicho que existe una tendencia por el calentamiento global que se debe a que se producen unas corrientes ascendentes mayores, precisamente por el aumento de temperatura, y eso contribuye a la destrucción del ozono, ¿no? O sea, eso estaba admitido ya antes de eso. Y ahora le añadís... Eso está admitido. Entonces, claro, ahora le añadimos esta química nueva, digamos, de halógenos de vida corta. Y lo que obtenemos es que si no consideramos los halógenos, el modelo infraestima esta destrucción de ozono en un 25%, que es una cantidad importante. Ajá. Entonces, de esa manera somos capaces de atribuir un 25% de la destrucción de ozono en la baja estratosfera tropical al efecto de estos halógenos de vida corta. O sea que hay una cuarta parte más de ozono destruido si se tiene en cuenta esos halógenos de vida corta, ¿no? Ajá, o sea que claro, se aumenta la destrucción de ozono si se tiene en cuenta. Claro, eso supongo, esos modelos los habréis probado con un periodo de tiempo que ya conozcamos, ¿no? Un periodo de tiempo ya que haya transcurrido hacia atrás para comprobar que funciona. Claro, nosotros corrimos desde el año 1960, algo así, hasta 2018, y utilizamos hasta 2018 porque realmente el periodo que analizamos es entre 1998 hasta 2018, porque es el periodo en el que se han centrado principalmente los trabajos previos que hay sobre esta tendencia. Entonces lo que queríamos era contrastar nuestros resultados con resultados observacionales, claro. Claro, con las medidas durante ese tiempo, y ahí cuadraban las cosas. Claro, entonces vemos que cuando uno incluye el efecto de estos halógenos de vida corta, nos aproximamos en un 25% más a la tendencia observada. Claro, los valores reales, ¿no? Claro, los valores reales. Eso es. Bueno, y claro, los modelos, como decía, sirven para prever de alguna manera el futuro. ¿Qué es lo que dice el modelo del futuro si no se toman medidas? Bueno, antes de hablar del futuro, es que un resultado bastante inesperado además que obtuvimos en este periodo observacional es que, porque además de quitar o poner los efectos de los halógenos de vida corta, también jugamos con los halógenos de origen natural y de origen antropogénico, diferenciándolos. O sea que también hicimos unas simulaciones incluyendo únicamente efectos de halógenos naturales y únicamente efectos de halógenos antropogénicos. Y lo que veíamos fue algo que nos sorprendió mucho, es que cuando los consideramos por separado, tenemos un efecto sobre el ozono que es muy similar a no considerar ninguno. Entonces dijimos, o sea que tienen que estar los dos presentes para obtener este 25%. Ah, o sea que tienen que sumar fuerzas. Claro, eso es. Si no, no salen las cuentas. Exactamente, ¿no? Tienen que sumar fuerzas, lo has dicho muy bien. Porque, bueno, luego analizamos, para tratar de entender esto, analizamos unas tasas de reacción que hay, que nos proporciona el modelo, que vienen separadas por familias de especies. O sea, podemos analizar qué tasa, cuánto ozono está destruyendo
pues el diclorometano, por ejemplo, por separado, luego el yodo por separado, el bromo, tal. Entonces nosotros agrupamos en reacciones asociadas únicamente a los halógenos naturales y también a los halógenos antropogénicos. Pero es que hay otras reacciones que llamamos cruzadas, porque estas reacciones intervienen principalmente bromo, que es de origen principalmente natural, y cloro, que es de origen antropogénico. Entonces fuimos capaces de identificar estas reacciones cruzadas, que son las que son más eficientes, digamos, destruyendo el ozono en la baja estratosfera tropical. Entonces, de esa manera dijimos, bueno, entonces si los halógenos naturales por sí solos pues no son capaces de ejercer un efecto significativo en la capa de ozono, y lo mismo ocurre con los antropogénicos, pues si controlamos los antropogénicos, que sí que está en nuestra mano poder controlarlos, deberíamos poder anular el efecto neto, ¿no?, de todos los halógenos, tanto naturales como antropogénicos en conjunto. Eso tiene cierta lógica, ¿no? Porque al final, antes de que nosotros emitiéramos gases de ese tipo, lo único que había eran los gases que se emitían de forma natural, y ahí había un equilibrio. Lo que hemos roto es ese equilibrio añadiendo más actores a la película, ¿no? Eso es. Claro, entonces bueno, lo que hicimos fue, con esta idea, dijimos, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de mitigar en cierta parte la destrucción de la capa de ozono en esta parte de la baja estratosfera tropical. Y consideramos dos escenarios diferentes. En uno, dejamos que las concentraciones de halógenos de vida corta antropogénicos siguieran creciendo al mismo ritmo que están creciendo actualmente, que es más o menos en torno a un 8% por década. Dejamos que crecieran a ese ritmo hasta 2100. Y en el otro consideramos un escenario en el que supongo que estas sustancias se incluyen en el protocolo de Montreal, por ejemplo. Entonces, a partir del año 2031 se empiezan a reducir hasta llegar a cero emisiones en el año 2100. Y luego los halógenos de origen natural dejamos que siguieran creciendo, porque están creciendo, porque el calentamiento global siguen aumentando las emisiones. ¿Y qué resultados tuviste? Entonces lo que obtuvimos fue que cuando nosotros eliminamos a finales del año 2100, podemos evitar entre un 18 y un 30% de la destrucción del ozono en esta región de la baja estratosfera tropical. Pues reducir en un 18% la destrucción de ozono de la baja estratosfera, desde luego, es un resultado muy interesante, ¿no? Claro, esos datos animan a actuar de alguna manera. Es importante conocer este efecto para caracterizar sobre todo el comportamiento de la capa de ozono, y también para mitigar de manera más eficaz, para tomar medidas más eficientes y conseguir una recuperación más temprana de la capa de ozono. Claro, que al final es una recuperación de nuestra salud, porque estamos hablando de elementos que inciden negativamente en la salud de los seres vivos que estamos habitando el planeta, ¿no? ¿Hay otros productos que todavía estén ahí en duda de si podrían o no podrían intervenir? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, porque es que realmente nosotros lo que hemos incluido en nuestro modelo son unos inventarios de emisiones que se han ido creando a lo largo de los últimos años gracias a medidas que se toman. O sea que realmente nosotros hemos incluido en nuestro modelo datos medidos, pero puede haber datos de halógenos de diclorometano o incluso de otros compuestos que todavía no hemos incluido porque no conocemos, que están por medir. O sea que yo creo que lo que hemos incluido nosotros puede ser solamente una pequeña parte de todo el pastel que puede haber en la atmósfera. Entonces, bueno, uno de los mensajes que hay que sacar de nuestro trabajo es que es importante tener un conocimiento de las concentraciones de estas sustancias, porque no hay un conocimiento todavía muy completo. O sea, hay que tomar más mediciones, perdón. El problema es, digamos, muy extenso y tiene muchos flecos que seguir estudiando porque hay que seguir vigilando, ¿no?
Eso es. Otro mensaje importante de nuestro trabajo es que los halógenos de vida corta juegan un papel importante para caracterizar de forma adecuada la evolución de la capa de ozono. Pero es que esta química de halógenos no está implementada en los modelos que se utilizan pues, para todas estas evaluaciones que saca la ONU, por ejemplo. Y hay que tenerlo Entonces cuenta. es un llamamiento también a la comunidad, ¿no? De, oye, que esto no está incluido en los modelos y sería interesante meterlo, sí. Bueno, nos hemos hecho una idea general de la investigación. Hablemos ahora del equipo que ha estado investigando, ¿no? Cuéntame, ¿quiénes habéis participado? ¿Cómo ha sido esa relación entre los distintos miembros del equipo? Háblame de ello. Bueno, pues entre los autores del trabajo, por supuesto, está Alfonso Saiz López, que es el investigador principal del grupo de Química Atmosférica y Clima donde trabajo, en el CSIC. También están Carlos Cuevas y Qinji Li, que actualmente se encuentra en la Universidad Politécnica de Hong Kong, pero ha estado trabajando algunos años también aquí en el grupo. Este grupo lleva 20 años trabajando en la química de halógenos. Ha hecho una aportación científica súper significativa de la química asociada a estos compuestos. Se ha hecho desarrollo de aparatos de medición de estos compuestos. Han hecho campañas también para medir estos halógenos, principalmente los naturales, ¿no? En los que se ha centrado más el grupo. Han instalado estos aparatos de medición in situ, pero también ha participado en numerosas campañas de medición en barco, en aviones, incluso en satélites. Digamos que son pioneros en este campo. Además de todo este trabajo observacional, también hay un trabajo detrás de todo esto de caracterización de cómo reaccionan estos compuestos en la atmósfera. Y en última instancia, lo que han hecho es todo este conocimiento lo han implementado en un modelo climático. Con esta implementación en un modelo que realmente se puede evaluar cuáles son los impactos tanto ambientales como climáticos que estas sustancias tienen en todo el clima, en todo el globo. Y es como, digamos que mi trabajo es, entre otros muchos, como la guinda del pastel de todos estos 20 años de trabajo que hay detrás. Pero el artículo está firmado por más personas, ¿no? Háblanos de ellos. Aparte de los que he mencionado, que son los que están ahora actualmente en el grupo, también está el segundo autor, que es Fernando Iglesias Suárez, que ahora trabaja en el Instituto de Física de la Atmósfera en Alemania. Rafael Fernández, y que actualmente trabaja en la Universidad de Uncuyo y en el CONICET en Argentina. También hay una antigua compañera mía de la Complutense, de cuando hacíamos la tesis, que es Marta Ábalos y que es una experta en dinámica de la estratosfera. Ryan Hossaini, que es experto en estos compuestos de vida corta de origen antrópico. Y Martin Chipperfield, que es el autor de este trabajo previo al nuestro, en el que sugería que el efecto de los halógenos de vida corta sobre la baja estratosfera tropical no era muy importante y que lo que marcaba esta tendencia era básicamente la aceleración de la dinámica. Le estamos súper agradecidos porque contactamos con él para decirle, oye, mira, que tenemos este resultado que sugiere que los halógenos sí que son importantes, en contra de lo que vosotros dijisteis. Y Martin Chipperfield desde el inicio estuvo súper interesado y súper dispuesto a asesorarnos y a trabajar con nosotros, y de hecho ha jugado un papel importante, ¿no?, en el resultado final del trabajo. Luego están Douglas Kinnison, Simone Tilmes y Jean-François Lamarck, y ellos trabajan en el NCAR, que es la Agencia Nacional de Investigación Atmosférica en Estados Unidos, que son los encargados de desarrollar el modelo que hemos utilizado. Bueno, pues ya, háblame de ti, venga, cuéntame cómo ha sido tu vida y así los estudiantes que nos escuchan tienen una idea de lo que les espera también a ellos en el futuro cuando vayan a investigar, si se deciden por ello. Pues mira, yo estudié física en la Autónoma y realmente lo que estudié yo fue la especialidad de física teórica, creo que era, que tenía, sobre todo a mí me interesaba la astronomía y la astrofísica. Entonces en mi último año de carrera me fui de Erasmus en Toulouse, en Francia, y realmente convalidé mis asignaturas por un montón de asignaturas del máster de astronomía y astrofísica.
Eso me permitió aprender cosas que me fascinaron, pero también me ayudó a darme cuenta de que no era lo mío. Como que a veces hay que aprender, ¿no?, para saber lo que uno no... Entonces me dio curiosidad la meteorología, el comportamiento del clima, y al año siguiente, en el año 2010, empecé a hacer un máster de geofísica y meteorología. Contacté con un grupo de la Complutense que se llama TROPA, de Atlántico Tropical, que estudia sobre todo variabilidad climática en general, pero es más bien centrado en el Atlántico Tropical, y continué hasta para hacer mi tesis. Mi tesis se centró en la variabilidad climática a escalas de tiempo muy largas. Principalmente estaba centrado en cómo la variabilidad de la temperatura del océano influye en los cambios en los monzones, tanto de África Occidental como de Sudamérica. Y eso me permitió ver que el clima, que no es una cosa estable, ¿no?, que va cambiando y que además varía en diferentes escalas temporales. O sea, por un lado, por ejemplo, está el calentamiento global, que tiene una escala temporal muy larga, de cientos de años, pero luego hay otros factores del clima que modulan el clima en otras escalas temporales. Yo me centré en estas escalas de tiempo que se llaman decadal, porque son oscilaciones en el clima que tienen unos periodos de 10 a varias decenas de años. Entonces, bueno, centrado en estas cosas, en estos factores que modulan el clima, y sobre todo con modelos climáticos, cuando terminé mi tesis me fui de postdoc 3 años a París, al CNRS, y allí, bueno, trabajé en cómo el clima en ciertas regiones está modulado por factores externos. Por un lado estudié pues como el calentamiento global, ¿no?, los gases de efecto invernadero tiene un impacto en la precipitación muy importante en una región concreta de los Andes, y en un segundo proyecto también en el CNRS estudié el impacto, cómo impactan las erupciones volcánicas en la precipitación en el monzón, asociadas al monzón de África Occidental. O sea que siempre me he centrado en estudiar cuáles son los factores que hacen que el clima cambie, que el clima varíe. Estás dando una visión de cómo se produce precisamente esa evolución cuando uno está estudiando, acaba la tesis, se va de postdoc y va encontrando nuevos campos de estudio, nuevos campos de aplicación, y la vida, digamos, va siguiendo un derrotero que uno no había previsto, ¿no? Sí, desde luego. Y luego, pasados los 3 años de mi vida laboral en Francia, tenía ganas de volver, y encontré bastante de casualidad una oferta en este grupo de químicos atmosféricos, porque para mí la química atmosférica era una cosa que por supuesto conocía, pero no sabía la importancia que podía llegar a tener en el clima. Y de la casualidad de que buscaban una persona con un perfil más físico, y bueno, entré aquí en el grupo del CSIC. Entré en un proyecto para estudiar los efectos químicos sobre el clima, y utilizando modelos climáticos, que es en lo que me he centrado siempre. Entonces, para mí era una cosa, y lo sigue siendo, ¿no? Es como una cosa muy novedosa. Se ha abierto como una puerta de ver que hay factores que yo no conocía, por lo menos, que también pueden alterar el comportamiento del clima, ¿no? No solamente las temperaturas del mar, que era lo que estudié durante mi tesis, no solamente las concentraciones de gases de efecto invernadero, no solamente, el forzamiento por erupciones volcánicas. También existen compuestos químicos que están en concentraciones relativamente muy bajas, pero que en última instancia tienen efectos que son significativos en el clima y que son capaces de modularlo. Entonces, la verdad es que para mí esto es una oportunidad, ¿no?, de seguir avanzando en mi carrera. Muy bien. Y para nosotros es una oportunidad para saber que esos campos del conocimiento existen, y que estáis ahí vosotros trabajando precisamente para comprenderlos, porque al final los beneficiados somos todos, toda la humanidad, ¿no? Porque si nos llegan esos rayos ultravioletas del sol y no hay ozono suficiente para detenerlos, al final nos va a afectar a la salud. Todo está
unido ahí entre la ciencia, la sociedad y, como decíamos al principio con los acuerdos de Montreal, ¿no? Con la política también. Todo debe de ir en el mismo sentido, cosa que no siempre ocurre, pero bueno, que lucharemos por ello, ¿no? Sí. Muy bien, pues aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, Julián, por haber participado en Hablando con Científicos. Ángel, muchísimas gracias. Muy bien, hemos hablado con Julián Villamayor. Hemos dicho que es investigador postdoctoral en el Departamento de Química Atmosférica y el Clima en el Instituto de Química Física Blas Cabrera, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.